que Dios como que estuviera desentendido de todas estas cosas. Y vamos a aprender hoy que una cosa es lo que vive el mundo y otra cosa es el plan de Dios para su pueblo, para su creación y para los que esperan en Él. Y cuando hablamos de esperar en los tiempos de Dios, un hombre tremendo, todos en la escritura eran hombres poderosos de Dios. Pero vamos a hablar de uno en especial para hacer un desarrollo en cuanto a lo que vamos a mirar hoy y aprender. Y eso está en Filipenses 3, donde el apóstol Pablo, a partir del verso 12, dice que él está tratando de alcanzar la meta después de un ministerio de muchos años en el cual él sirvió al Creador y a Yeshua con toda su alma. Y dice así: no quiero decir que ya llegue a la perfección. Miren lo que Pablo está diciendo: no quiero decir que ya llegue a la perfección. Entonces uno se pregunta, y eso nos lleva a pensar y a analizar, no quiero decir que ya llegue a la perfección. Entonces ahí entra la palabra perfección. Y la perfección es la plenitud de todo lo que ya se tiene o lo que ya se espera. La plenitud de lo que ya se tiene o lo que ya se espera. Y cuando miramos al apóstol Pablo, sí que aprendemos harto de él, porque él sí conocía perfectamente los tiempos de Dios. Y sabemos que él era un tremendo emisario, y uno se pone a pensar cómo él hizo y cómo él pudo entenderlo, porque él en ningún momento dice yo soy profeta. En ningún momento él se hace cartas personales, y es tremendo porque este hombre reunía todos los ministerios. De los pocos en el BRIT, él reunía todos los ministerios. Entonces dice, quiere decir, no quiero decir que ya llegue a la perfección en todo, sino que sigo adelante y estoy tratando de alcanzar, dijo el apóstol Pablo, estoy tratando de alcanzar esa meta. Entonces démonos cuenta que lo que él nos está hablando, y le está hablando a los filipenses, en base a lo personal de él está hablando algo muy personal. El final de la carta de este capítulo 3 empieza a hablar de lo personal, pero en el comienzo habla de la secta de la circuncisión, en cuanto a lo que él no quería. Entonces eso nos lleva a pensar, estoy tratando de alcanzar esa meta. ¿Cuál? La salvación. Y se cuenta que a pesar de todo lo que él había hecho y había completado hasta ese momento, los infortunios, las tristezas, los rechazos, los maltratos, las alegrías, las tristezas, las lágrimas, él dice, estoy tratando de alcanzar esa meta, porque él estaba y esperaba en los tiempos de Dios. En ningún momento vamos a escuchar al apóstol Pablo hablando de un tema personal. Yo creo, yo pienso, y así me parece que el tiempo es. En ningún momento, como hoy en día la gente habla, yo creo, yo pienso, y a mí me parece que el tiempo, a mí me parece, y hoy en día eso se tiene que quitar de nuestro lenguaje, es que a mí me parece no. Es que el Dios me está mostrando el tiempo, y este es el tiempo de Dios. Y si Dios a ti te está hablando y te muestra el tiempo de Él, quiere decir que tú estás alineado en la voluntad de Dios. Pues esa es la razón por la cual Yeshua me alcanzó a mí. Dice que Yeshua le alcanzó a él. Hermanos, está hablando a la quejilá de Filipenses. No considero haber llegado ya a la meta, pero sí es lo que hago y me olvido del pasado. Mire que este hombre tremendo, con todo lo que hizo cada día y en cada momento y cada etapa de su ministerio, él nunca se ponía a mirar para atrás. O sea, él no vivía las viejas glorias, ni lo que había hecho en su ministerio durante muchos años, ni lo que había aprendido en la escuela de Jerusalén, ni lo que había aprendido en la escuela de Gilel, ni lo que había aprendido en la escuela de Shammai. Él estaba mirando era el presente y el futuro, lo que era del Mesías, no en el pasado lo que había aprendido en las escuelas, porque todos sabemos que él venía de una escuela de más que todo de tradiciones y de leyes. Entonces dice, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Entonces, ¿qué te enseña eso? Que cada día que estamos viviendo el tiempo de Dios, yo no puedo ya estar pensando lo que pasó la semana pasada, ni yo puedo estar pensando lo que sucedió hace 23 años cuando yo empecé a caminar con Él. Yo no puedo estar pensando lo de hace 23 años, lo de hace 22 años, lo de hace 21 años, no, eso ya quedó atrás, porque el tiempo ha avanzado en mi vida y Yahweh me ha renovado y te ha renovado tu mente. Entonces, cuando Él te renueva tu mente, ya tu mente no piensa como el de hace 22, 23 años.
ni como el de hace 10 años en la fe, no, porque tu mente ha sido renovada y transformada a la manera que tú ya estás mirando no el pasado, sino estás mirando un futuro. Entonces, cada vez que yo me acerco al futuro del final de mi vida, ojo, cada vez que yo me acerco al futuro del final de mi vida, mi mente ha sido renovada y transformada. ¿Y saben qué le enseña a cada uno de ustedes? Y esto es bonito. Una cosa es lo que Samuel, que es un joven, piensa a la edad que él tiene. Pero cuando Samuel tenga 30, 40, 50 años, la mente es tan renovada que él va a decir, no, ese Samuel cuando tenía 20 años nada que ver, porque no cumplía las expectativas ni la madurez de lo que tiene un hombre de 30, 40, 50, 60 años. Entonces lo que el apóstol Pablo está hablando también es en cuanto a la madurez de él. A pesar de que era un hombre lleno del Espíritu y era un hombre que reunía todos los requisitos de su apostolado, aún así él reconocía lo que necesitaba en el Mesías. Por eso dice, entonces tengamos esa misma actitud, todos los que hemos llegado a la madurez. Cuando llegamos a la madurez, hemos entendido una palabra que llama la perfección. Pero la perfección me está diciendo, no es que ya le haya logrado todo y lo haya alcanzado, no. Pero sí me está diciendo, oiga, usted está llegando a una plenitud de madurez. Usted ya no habla de la manera que hablaba hace muchos años atrás. Usted ya no piensa de la manera como usted pensaba antes. Por eso yo le pongo un ejemplo. Una cosa es como piensa un joven de 20 y otra cosa es como piensa un hombre de 50. Una cosa es como piensa un hombre de 30 a un hombre de 75, 80 años. Son dos pensamientos totalmente diferentes, no son los mismos. Pero lo que Pablo nos está enseñando en cuanto a los jóvenes también es que la tarea del joven en medio del proceso para alcanzar la madurez es que a pesar de que tenga una corta edad, la madurez que está llevando en su alma lo está llevando a pensar como un hombre maduro. Y no es que ya haya alcanzado la meta, pero sí lo está ayudando a que pueda ver el final de su vida, que eso es alcanzar la meta. Si en algo piensan diferente, eso también se lo aclara Yahweh. En todo caso, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado, o sea, en el Mashiach. Porque para ese tiempo los filipenses estaban siendo como manipulados por la famosa secta de la circuncisión. Y él tenía que llegar a venir a traer claridad para ese pueblo, por cuanto los de la secta de la circuncisión decían que si no se circuncidaban y cumplían ciertas tradiciones, no podían alcanzar la salvación. Y viene el apóstol Pablo y les presenta al Mashiach, les presenta su carta de presentación, y les empieza a romper todo argumento que para ese momento la secta de los judíos les habían adoctrinado a los de Filipo. Por eso dice, hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Piensen en aquellos que siguen nuestro ejemplo, porque como muchas veces les he dicho ahora, lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz, o sea, muchos viven como enemigos del Mesías. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos, dice, aquellos que están sin el Mesías, que creen que por las tradiciones y por las reglas talmúdicas que vivían en ese tiempo, con eso prácticamente ya habían alcanzado la plenitud de la salvación. Y ahí el apóstol Pablo les está rompiendo ese argumento para enseñarles una carta verdadera que es en el Mesías. Por eso dice, ellos viven de una manera en lo que están llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Yahweh y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Le está diciendo, eso que ustedes están haciendo y ese plan de salvación, o eso que ustedes están llamando plan de salvación, nada tiene que ver con los asuntos espirituales de Yahweh. Y eso es tremendo porque él les está diciendo, ustedes todavía son muy carnales y no son espirituales porque no han alcanzado la madurez en el Mesías, no han alcanzado la perfección en el Mesías. Y si no han alcanzado esos dos puntos, mucho menos van a alcanzar la meta final en el Mesías. ¿Qué nos está enseñando el apóstol Pablo para lo que ahorita yo quiero centrar? Que si usted sigue caminando y viendo y escuchando lo que dicen las noticias, escuchando lo que dicen muchas doctrinas, que las doctrinas se basan es por lo que ven sus ojos. Por eso cuando todo esto que estamos viendo en el mundo, en el Medio Oriente, las catástrofes, etcétera, sacan inmediatamente Cristo viene, Cristo viene. Y eso no es el tema, porque ellos se basan mucho por lo que ven sus ojos en lo terrenal. Entonces, como ven un terremoto, como ven una guerra, como ven un tsunami,
Dicen, ya Cristo viene. Y resulta que ese no es el mensaje en ese momento. Lo que nos está diciendo es, síganse preparando en medio de las guerras, síganse preparando en medio de los terremotos, síganse preparando en medio de las epidemias, síganse preparando en medio de la destrucción y alcancen la perfección y la madurez para aquel día. ¿Sí ven? Para aquel día. ¿Cuál día? Para el día que venga el Mesías. Si tú te vas antes de que venga el Mesías por vejez, pues quiere decir que usted también alcanzó ya una meta, porque su meta siempre estuvo puesta en el Mesías. ¿Sí? Puesto los ojos en el autor y consumador de las obras, Yeshua. Entonces resulta que usted llegó a los 85, falleció, pero alcanzó la meta para lo que usted fue llamado. Para los que estén en ese tiempo, cuando el Mesías venga por segunda vez, en ellos se va a cumplir una meta que es, yo ya vi al Mesías y lo vi en vida. Pero los que estaban en muerte, cuando resuciten, lo van a ver también y se va a cumplir el mismo precepto. Uno lo van a ver en vida y otro lo van a ver en resurrección. Y al fin y al cabo los dos son lo mismo. Es lo mismo. Vivo o en resurrección es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo importante es yo ver al Mesías en el final de todo esto. ¿Sí ven? Porque mucha gente va a morir y no va a alcanzar la resurrección ni la vida eterna. O sea, quiere decir que ellos no cumplieron preceptos de perfección, no cumplieron preceptos de dejar de ser terrenal, no cumplieron preceptos de morir a sus cosas viejas del pasado, porque se centraron tanto en lo terrenal que se les olvidó lo principal. Puesto su mirada en él, Mesías. Por eso dice, ellos viven, lo repito llorando, muchos viven como enemigos del madero. Ellos viven de una manera que los está llevando a destrucción. Ellos quitaron a Yahweh y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que deberían darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. En cambio, nuestra patria está en el cielo, o sea, la nueva Jerusalén que desciende. Y de ahí estamos esperando que venga Yeshua. Yeshua va a cambiar nuestro modesto cuerpo. Miren lo que dice aquí. Nuestro cuerpo corruptible y nos va a poner un cuerpo incorruptible para que sea como su propio cuerpo esplendoroso. Eso lo hará por medio del poder que tiene de dominar todas las cosas. Eso lo dice el apóstol Pablo, enseñándole no solamente a la Quejelá de Filipo, sino hablándonos a todos, al remanente de Israel en el mundo. Ahora, me voy a centrar en base a lo que yo acabé de hablar del apóstol Pablo para llevarlo a la vida personal de cada uno. ¿Cómo aprendemos a esperar los tiempos de Dios? Y si usted quiere hacer preguntas, hágalas en el camino, porque esta enseñanza es para que ustedes aprendan, pero también para que pregunten. Porque es que uno, miren, algo que a uno le va a surgir, cuando uno va al médico, uno siempre tiene muchas preguntas. Bueno, ¿por qué yo tengo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tomarme? ¿Cuál es el proceso a seguir? Porque si uno va al médico es porque tiene algo y porque necesita una respuesta. Pues la Biblia y las Escrituras tienen lo mismo. Usted le pregunta, la Biblia responde. Entonces eso vamos a hacer hoy. ¿Listo? Entonces esperar en Yahweh no significa tener una actitud pasiva. Esperar en Yahweh no significa tener una actitud pasiva. Y sabemos que cuando Yahweh hizo el mundo y en el séptimo reposó, no quiere decir que él haya parado, porque Yahweh es espíritu y está en constante movimiento. Y eso también nos enseña a nosotros. Y esperar en Yahweh no significa tener una actitud pasiva o conformista, sino todo lo contrario. Esta espera debe estar siempre llena de fe. ¿Qué me significa la fe y la actitud? Que yo tengo que tener una fe accionada. Yo todos los días tengo que estar pensando en Yahweh, ¿qué es lo que yo voy a hacer por mi presente y por mi futuro? Si yo no estoy constantemente pensando en el plan de Yahweh para mi vida, y qué es lo que Yahweh se agrada y qué es lo que Yahweh espera de mí, entonces yo voy a seguir teniendo una actitud pasiva. Y algo que nos quiere sacar Yahweh de la pasividad. ¿Cómo está el mundo ahorita sin Dios? Pasivo. Y en destrucción. Porque es un mundo que no está rotando en la voluntad de Dios. Y como no están moviéndose y girando en pos de Dios, por eso estamos viendo un caos y un desorden, conforme Génesis 1. Hay un caos y un desorden que se necesita que la luz entre. Entonces, cuando llega Yeshua y entra esa luz a nosotros, ya nuestra actitud no es pasiva ni es conformista, porque en el mundo la gente vive pasiva y conformista. ¿En qué sentido? En que el único propósito que tiene el mundo y la meta para alcanzar es lograr mis metas, lograr mis sueños, lograr mis emprendimientos, tener plata y no más. Eso es lo que tiene el mundo. Y esa es la actitud
pasiva y conformista, conforme al pensamiento de Yahweh. Ahora, conforme a la voluntad de Yahweh, según la carta que yo acabé de leer, la vida de nosotros siempre tiene que estar llena de fe y sobre todo creyendo su palabra de esperanza y acción. Una esperanza, una acción. Y yo ponía un ejemplo cuando yo estaba dando este mensaje en Soacha. Eso es como cuando el joven o como cuando el muchacho va al gimnasio. El muchacho llega al gimnasio pesando 45 kilos. Vamos a poner un ejemplo. Llegó al gimnasio y dice, y habla con el instructor y le dice, bueno, señor instructor, ¿cuál es el plan que yo tengo que empezar a ejercer? ¿O qué planes nutricionales? ¿O qué cosas tengo yo que empezar a aplicar para crecer de volumen, para crecer en masa? Entonces el entrenador le dice, pero venga, algo que usted tiene que tener es paciencia, hermano. Y tiene que ser constante en su entrenamiento. Y tiene que ser constante todos los días y regirse las reglas que yo le voy a enseñar para que usted crezca. Entonces, claro, todos llegan, cuando se llega a un gimnasio se llega con una expectativa, pero resulta que esa expectativa necesita tiempo. Y lo mismo sucede en la fe. En la fe se necesita tiempo, porque el tiempo es el que me lleva a mí a crecer. Yo no crezco un día. Mire, yo no creo en los crecimientos de 1 año, 2 años, 3 años. Falso. Yo llevo 23 años y estoy aprendiendo, estoy saliendo hasta ahora de párvulos. Y llevo 23 años en la fe. Y yo siempre he dicho, no es que yo lo haya alcanzado, todavía sigo exacto. Entonces, eso nos lleva a pensar y a reconocer que en la fe que Yahweh nos está llevando y en la esperanza y en la acción, cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Lamentaciones 3, 23, 24. Entonces, ponía yo el ejemplo del joven. El joven empieza a entrenar, empieza con un entrenamiento no muy fuerte, suave. En el caminar de Yahweh, Yahweh no te va a coger y te va a aplicar todo de una vez. ¿Usted se imagina que Yahweh hiciera el proceso como el que lo está haciendo con el que lleva 23, 25, 30 años en la fe? Te lo hiciera en el primer mes, te acaba. Te muere, te desbarata, te pulveriza. Porque el que lleva 23 o 30 años viene curtido de muchos procesos si es que ha dado la voluntad perfecta y ha entrado en el plan de la construcción y perfección de Dios. Entonces ya ese tipo de persona en la madurez, por eso vemos al apóstol Pablo como modelo. Él dice, no es que lo haya alcanzado ni haya llegado a la meta, sino que prosigo. Y ya con toda la experiencia que él tenía para haber sido, digámoslo así, formador de muchas quejilas, ha tenido que enfrentar lo que en algún momento él era partidario y tenerse que oponer a ese partido para dar a conocer al Mesías. Eso no era nada fácil. Que a todo lugar donde él iba, tenía que derribar los argumentos, arrancar y plantar la verdad del Mesías. Entonces, cuando uno lo escucha a él, y yo creo que los oyentes en las quejilas donde él llegaba, yo creo que lo veían de una manera tan fluida en el espíritu, que decían, ese hombre es tremendo de Dios. La llenura espiritual que ese hombre tiene no la tiene cualquiera. Y eso es lo que el Padre está tratando de trabajar en cada uno de ustedes y en cada uno de los que me están escuchando en esta mañana. Entonces, el propósito de entrar en el tiempo de Dios me lleva a no tener una actitud pasiva, a no tener una actitud conformista, sino lo contrario, una vida llena de fe y de acción. El creyente no es pasivo, hermano. Puede que venga lunes, martes, miércoles, jueves, pero en el diario vivir no hay una pasividad espiritual ni hay vacaciones. En esto nunca habrán vacaciones, porque constantemente el Padre cada mañana que tú te levantas te renueva. Y cuando tú entiendes el plan de Yahweh y entras a la escuela de él y te dejas renovar en el alma y vas creciendo conjuntamente al plan de formación de él, quiere decir que en el año, o a los 2 años, o a los 3, o a los 4, conforme a lo que él está trabajando en tu vida, tu mente se renueva. Y no vuelves a pensar de la misma manera, no vuelves a hablar de la misma manera, no vuelves a ver tu vida de la misma manera. El entorno alrededor de tu vida no lo ves de la misma manera, lo ves de una manera totalmente diferente. Porque es una vida llena de ¿qué? De acción y de esperanza. Esperar en Yahweh no solo es difícil, sino a veces parece imposible. A veces parece imposible porque, bueno, si yo le preguntara a usted, ¿y usted qué espera de usted mismo para el mañana? ¿Usted qué me puede decir de su vida? Si yo le preguntara, venga, usted me puede hablar de su vida, ¿qué va a pasar de aquí a 5 años? Sentémonos y hablemos. Dígame su vida, ¿cómo va a ser en 5 años?
Usted va a decir ¿sabe cómo va a juzgar usted? Usted va a juzgar conforme a lo que usted ha vivido hasta el momento. Usted dice, yo creo que yo puedo llegar así, porque es que empieza usted a mirar para atrás lo que usted ha hecho. Empieza a mirarse su condición y de acuerdo a eso usted responde. Y resulta que la fe no es así. La fe no es mirando hacia atrás, no es mirándome yo. Porque normalmente cuando usted juzga mirándose lo que usted ha sido. Y conforme a lo que usted ha sido, usted da un dictamen y una respuesta. Y resulta que en Yahweh las cosas no son así. Los planes de Dios son muy, ¿qué? Diferentes. Entonces, si lo pasamos al plano terrenal de un gimnasio, llega el joven y dice, bueno, yo quiero crecer rápido, yo quiero sacar músculo. Venga, cálmese, espere un momento. Porque un músculo, en el ámbito literal y de la ciencia y anatómico, un músculo no crece en un año. Medio se está despertando. Los músculos hasta ahora se están medio despertando. Y tiene que entrar un proceso para crecer en cuanto a masa. Por eso usted cuando ve un fisiculturista o gente que está en ese deporte, usted le pregunta cuántos años lleva. No, yo llevo 15, 18. Y me toca sostenerme o si no me caigo. Dicen ellos, me toca sostenerme o si no me caigo. Ellos se sostienen con entrenamiento, con vitaminas, con suplementos. Nosotros en el ámbito espiritual, cuando yo dejo de buscar a Yahweh, cuando yo dejo de buscar su presencia, cuando yo no estoy accionando en el ministerio, me caigo. Por eso una persona pasiva nunca va a crecer espiritualmente. La fe no es leer Biblia nomás. La fe no es esperar el chaval. La fe es estar ejerciendo, ejecutando, moviéndose, conociendo, interactuando, trabajando, haciendo, liberando, ministrando, orando, sanando. Porque ahí usted se está conociendo realmente sus capacidades. Antes, no. ¿Qué tal usted ir al gimnasio a inscribirse y nunca levantar peso? Se quedó fue haciendo elíptica. Pues hombre, nunca va a crecer, se queda ahí en una elíptica y listo. Con los mismos músculos atrofiados. Pues eso sucede en la fe. Cuando el Padre quiere intervenir en nuestra vida para meternos en el plan de Él. Y sabemos que el plan de Él, ¿cuál es? Es un plan de salvación, pero ese plan de salvación tiene requisitos, reglas, instrucciones, que es, yo tengo que crecer, yo tengo que ser formado, yo tengo que ser instruido, yo tengo que ser capacitado para poder entender lo que primero Yahweh hace en mí, y conforme a lo que hace en mí, yo lo puedo hacer con los demás. O sea, yo no puedo conocer el ministerio de la liberación si yo no he sido liberado primero. Yo no puedo conocer el ministerio de la sanidad si yo no he sido sano en el alma. Porque todo se ejecuta primero en mi alma, en mis pensamientos, para yo poder derramar lo que Dios me dio. Por eso, desafortunadamente, en este caminar de la fe, esperar en Dios no es una actitud pasiva. ¿Usted quiere crecer? Claro, todos cuando llegan a la fe, sueñan, yo quiero servir, yo quiero hacer, pero espérese un momento, cálmese y espere que Dios primero lo instruya, lo forme para que usted pueda entender realmente cuál es su llamado y usted qué capacidad tiene de hacer las cosas en Dios. Porque soñar es fácil. Yo puedo llegar a la fe y decir en la primera semana, uy, yo me veo siendo como un evangelista. Uy, yo me veo siendo como un pastor y el Señor, pobrecito. Hay que esperar primero en el tiempo de Dios para que Él lo empuje a uno y lo promueva. Hacer lo que el apóstol Pablo dijo en su carta. Alcanzar la perfección y la madurez. Porque la mayoría de las veces queremos que las cosas sucedan rápido, ¿sí o no? ¿A quién le gusta todo rápido? A todos. Mire, cuando yo leí a este punto, porque esto fue bajo un pensamiento, todo este estudio, pensando para este año, porque yo estaba ahora pensando en el 2024, porque cada año uno tiene que pensar, bueno, este año, ¿qué vamos a hacer? Este año, ¿a qué nos vamos a determinar? Este año, ¿qué otra meta hay? Porque pues ya son 18, 19 años de ministerio, 23 años caminando en la fe, pues cada año tiene que ser diferente. Yo no puedo estar pensando lo que pensé en el 2022, 2021, 2020, 2023. No, yo no puedo estar pensando ni lo que pensaba hace 20, 23 años. Ya no tengo, porque yo hace 23 años no había nada. No había nada, solo habían promesas. Pero si yo no me hubiera determinado a creerle a esas promesas y haber ejecutado y haber accionado, no estuviéramos viendo. Primero,
no hubiera visto el matrimonio que Dios nos entregó y no hubiera visto el ministerio que Dios nos entregó, porque todo tiene una acción, una ejecución. Las cosas no llegan porque sí o porque el Padre le dice, toma este regalo suyo. No, peléelo, lúchelo, alcáncelo conforme a la voluntad de Él. Entonces, ¿por qué la mayoría de las veces queremos que las cosas sucedan rápido? Casi al instante y de acuerdo a nuestros planes. Casi al instante y de acuerdo a nuestros planes. Si yo le preguntara a Samuel, ¿usted qué quisiera ya? ¿Qué me contestaría? De acuerdo a su plan, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su humanidad. De acuerdo a mi humanidad, pues yo quisiera ya tener mi casa, tener ya carro propio, de acuerdo a mi naturaleza. Claro. Tener estabilidad en todo eso, en general, sí. En lo económico, en el trabajo. Y a la misma vez que le dice su mente. Pues tener paciencia. ¿Sí ven? Eso es lo que a veces tenemos que aprender con Dios. Por eso yo le hice una pregunta y él mismo respondió. Lo mismo nos sucede en el caminar de Dios, que a veces todo lo queremos ya. Y resulta que Dios se toma su tiempo, porque sería muy triste que usted dijera, yo quisiera una casa, un carro. Listo, se la entregó ya la casa y el carro, ¿ahora qué más quiere? Entonces eso a veces conlleva a que la persona pierda el horizonte con Dios y empieza a llenarse la vida de egocentrismo y empieza a pensar uno más en las cosas terrenales de uno que en el plan de Dios. ¿Qué me lleva a pensar y qué nos lleva esto a analizar? Que en Dios todo tiene un propósito, un proceso y un tiempo. ¿Por qué? Porque para eso se necesita, porque si no, no se valoraría los tiempos de Dios en cada uno de nosotros. No tendría sentido. Por eso el ser humano por naturaleza es ingrato y es desagradecido con Dios. Y si las cosas Dios no las hace y las procesa en nuestra vida de la manera de Él, pues simplemente nos volvemos desagradecidos en todas las cosas y no miraríamos con el valor con que se ganan las cosas y con las que el Padre nos quiere entregar. Por eso el caminar de la fe no son cosas que llegan de un día para otro, sino de acuerdo al plan de Dios y no conforme a nuestros planes. Y cuando desafortunadamente, cuando el hombre está dentro de sus planes y no en el tiempo de Dios, ahí es donde viene la preocupación, el temor y la ansiedad, y se acaban las fuerzas. El temor, la preocupación y la ansiedad, y se acaban las fuerzas. Por eso usted ve gente creyente religiosa que se queman en el camino. ¿Y saben por qué se queman en el camino? Porque se pusieron a escuchar más la voz de su conciencia, de su carne, la voz del predicador que no está entre el tiempo de Dios, y al final la persona termina frustrada, cansada y diciendo, no he visto nada de Dios. ¿Sí ven? Porque es que el caminar en Dios y el esperar en Dios no es express. En Dios nada es express, nada es instantáneo y ya, como la sopa instantánea, no. Toca esperar un tiempo. ¿Y sabe por qué hay que esperar un tiempo? Porque todos los seres humanos, todos, sin excepción, somos inmaduros. Todos, sin excepción, tenemos una inmadurez. ¿Y sabe qué significa eso? Que la inmadurez que cada uno tenemos, de acuerdo a lo que pensamos y no permitimos que Dios haga, es la que muchas veces nos hace cavilar, nos hace resbalar y a la vez nos hace tropezar. ¿Por qué? Porque no permitimos que el Padre entre a hacer el plan de Él en nosotros por los mismos afanes que tenemos. Y ahí es cuando tropezamos y cometemos errores, y ahí es donde el Padre nos dice, tienes que volver a comenzar de nuevo. Porque es que con el Padre todo es perfecto, pero con el ser humano son caídas y errores. Caídas y errores. Por eso, si yo quiero esperar y crecer en el tiempo de Dios, el Padre le va a decir, es mi tiempo, ¿listo? Su tiempo es corto, de 80 años por mucho va a vivir. Entonces de usted depende, o camina su tiempo o camina mi tiempo. Y como uno sabe que 80 años son cortos, porque son cortos,
y lo he aprendido que son cortos. Uno dice, no, pues yo no quiero tropezar, yo no quiero cometer errores. Señor, ¿cómo es? Lo voy a hacer a tu manera, listo. Entonces, cuando Dios empieza a intervenir en el tiempo de uno, pareciera que las cosas no avanzaron. ¿Verdad? Pareciera que las cosas no avanzaron. Y como somos personas que todo lo queremos ya, pero ¿cuándo va a ser? ¿Y cuándo es el día? ¿Y a qué horas? Estoy esperando mi tiempo. Sigan la sala de espera, pero siga haciendo lo que yo lo llamé a hacer. Y yo le diré cuando se levanta esa silla. Pero por ahora siga haciendo lo que yo lo llamé a hacer. Y eso a nadie le gusta. Porque los seres humanos somos muy ansiosos y somos muy afanados en todas las cosas. Por eso usted, desafortunadamente, la religión lo que ha llevado a la humanidad es a cavilar, a errar, a caer y a estrellarse. Por eso vemos tantos errores cuando uno habla con gente que, entre comillas, no creyentes, religiosos, cometen cantidad y una serie de errores por no esperar en el tiempo de Dios. Seguro que tú has clamado a Yahweh por ayuda y has esperado una respuesta inmediata. Y esta todavía no ha llegado. ¿Sí o no? Y vuelvo y lo digo, todavía no ha llegado. Esto quiere decir entonces que llegar a decir todavía es igual a decir que está en camino. Para muchas personas el todavía es igual a nunca muchas veces. Eso pareciera que nunca va a llegar. Pero resulta que el Padre le está diciendo a usted, sí va a llegar, pero espérese en el tiempo. Yo caminando estos 23 años, he aprendido a meditar muchas cosas, porque pues uno aprende tantas cosas. Cuando usted se alinea al plan de Dios y está dentro del plan de Dios, uno a veces dice, ¿verdad que cuesta esperar? Cuesta esperar muchas cosas, porque cada uno tiene un pensamiento. Si nos sentáramos y hubiera un buzón, y en ese buzón le dijéramos a Dios las sugerencias y las quejas que cada uno tenemos, por lo que Él no ha hecho en la vida de nosotros, ese buzón se llenaría, porque la mayoría de seres humanos tienen quejas. ¿Por qué Dios no me ha hecho o no me ha cumplido este plan? ¿Por qué Dios no me ha cumplido este sueño? ¿Por qué yo ya llevo tantos años y Dios no me ha entregado esto? Y etcétera, etcétera. Entonces sale el dueño de todo esto, recoge todos los comentarios de cada uno y a cada uno nos va a responder, es que mi plan y mi tiempo es perfecto. Y uno va a decir, pero venga, y entonces lo que yo estoy diciendo, el Padre le va a decir, lo que usted está diciendo, no me sirve. ¿Por qué? Porque acuérdese que lo que Dios está haciendo ahorita en la historia de nosotros es intervenir. Porque esto ya pasó para Dios hace muchos años. Desde la eternidad, esto ya pasó. Pero Él interviene en nuestra historia para hacer un ticún, una reparación. Entonces, en ese ticún y en esa reparación es donde yo tengo que aprovechar la oportunidad de acuerdo a la voluntad de Él. O sea, si me dio el tiempo de oportunidad para lo que Dios va a hacer conmigo, hagámoslo. Y entremos y cumplamos ese propósito. Pero si todavía no es ese tiempo, sigamos ¿qué? Sentados y esperando. No quiero decir pasivos, sino en fe, en acción y esperanza en el servicio a Dios. Porque una cosa es servirle a Dios y estar ejecutando el llamado, a otra cosa es que Dios le diga, ya es el tiempo de cumplir lo que usted me está pidiendo. Es muy diferente. Porque hay gente que cree que porque le está sirviendo, predicando, haciendo la obra, Dios tiene la obligación de hacer cosas que todavía no. Eso es otro tema. Una cosa es uno como obrero y como trabajador, y otra cosa es que Dios le diga, ya llegó su recompensa, tome. Porque todo obrero es digno de su salario. Y en el sentido de salario es bendición de Dios en el tiempo de Dios. Entonces, por ahora, si no ha llegado nada, no quiere decir que usted pare y se queja y diga, no, es que Dios no me ha escuchado y no me ha respondido. No, por lo contrario, con más fuerzas, con más esperanza y con más fe, siga haciendo la obra. ¿Por qué? Porque es que eso lo va a llevar a usted a madurar y a no caer en el error de las cosas terrenales. Porque la mayoría de la gente se preocupa por lo terrenal y se le olvida lo espiritual. Y se ponen a pensar, oiga, pero ¿por qué yo no tengo el carro de último año? ¿Por qué yo no tengo la casa como la tienen mis amigos? ¿Por qué yo no tengo el dinero que tienen aquellos? Oiga, ¿por qué yo no me meto a hacer ciertos negocios si los demás los hacen? Eso no es así, hermano.
Eso no debe ser así. ¿Saben por qué? Porque así no es el plan de Dios. Un día, y eso no fue muy lejano, yo fui comerciante y fui muy buen comerciante. Y la economía que yo manejé era muy buena. Y en un diciembre me intentó dar una melancolía. Me intentó dar una melancolía porque yo veía cómo la gente negociaba y hacía plata y todo esto. Y yo decía, pero si yo era de esas escuelas. Y por un momento mi alma se debilitó y me dio como una tristeza, como que traté de recordar lo que era en cuanto a lo comercial. Y llegó una voz del Padre y me dijo, ven, ¿tú qué estás pensando ahora? ¿No entiendes en qué posición tú estás ya? Tú no tienes por qué estar pensando lo terrenal, ni tienes que estar pensando en lo que tú hacías y en los logros. ¿Tú sabes en qué posición estás? Dije, sí, Señor, Padre, perdona, porque por un momento patiné en mis pensamientos de lo que había sido, de lo que había hecho y de lo que había logrado. Porque pues somos seres humanos. Y como seres humanos la mente ronda mucho y se abran los pensamientos, si usted lo permite. Bueno, dice que todavía es igual a nunca y ahí está su límite. Es durante este tiempo de espera que nuestro carácter va siendo transformado, nuestra voluntad fortalecida y nuestro amor incrementado. Imagínense que la espera en la silla, sirviéndole a Yahweh, incrementa mi amor. A medida que usted le sirve al Padre, a pesar de que no ve la respuesta que quiere, el amor se incrementa. Pasemos al apóstol Pablo con rechazos, maltratos, injurias, etcétera, todo lo que él vivió, y usted en ningún momento va a decir, no, mi amor menguó. Al contrario, a él lo golpeaban y como que se levantaba con más amor hacia el Creador. Le hago una pregunta, ¿usted la vida lo ha golpeado cuántas veces? Pero el punto no es el golpe, el punto es cómo usted se ha levantado después de ese golpe. ¿Amando más a Yahweh? ¿O diciendo esto es duro? ¿O no sé si voy a seguir? ¿O si lo voy a aguantar? ¿O si lo voy a soportar? ¿Qué ha pensado usted en esos tiempos cuando el Padre mismo ha permitido esas situaciones para probar qué es lo que hay en su alma? ¿Cuál es el tipo de pensamiento? Las estaciones de la vida, ahora seguimos. Esperar en Yahweh tiene estaciones. ¿Cuántas paradas tuvo el pueblo de Israel para llegar de Egipto a Israel? ¿Cuántas tuvo? 42 paradas en 40 años. 42 paradas dándole la vuelta a algo que se podía hacer en 10 días. Viajar de Egipto a Israel en camello, en burro, en bicicleta si quiere, por el desierto. Claro que una bicicleta en el desierto no le veo, no creo que se pueda rodar ahí. Pero en burro o en camello son 10 días. Y uno dice, ¿cómo 40 años? ¿O cómo un viaje de tan poco tiempo se convirtió? Porque Dios tenía que ellos, ¿qué? Procesarlos. Y en ese proceso se utilizan las estaciones de la vida. Por eso cada año en su vida en la fe no es el mismo, es diferente. Y cuando hablamos de las estaciones con el pueblo de Israel, espiritualmente cada parada nos enseñaba algo en el pueblo de Israel. Cada parada en ellos o era para alegría, o era para tristezas, o era para queja. Pero algo hacían. La cuestión es las estaciones de la vida en cuanto a su formación y su carácter, ¿qué lo ha llevado a decir? ¿Qué lo ha llevado a hablar? ¿Qué usted manifiesta en estos años de la parada de su vida? Si yo le preguntara a Lady, en esta parada del 2023, porque hasta ahora estamos entrando en enero, estamos a 20 y algo, pero si yo le hiciera una pregunta, en la parada del año 2023, para ti, ¿cómo fue? Dolorosa, fue una estación dolorosa, eso. Entonces dice Lady, fue una estación dolorosa, no sé si por culpa mía, no sé si fue plan de Dios, solamente uno lo sabe, porque uno tiene una conciencia para saber si fue por uno, si fue por propósito de Dios, o qué estaba pasando a mi alrededor, qué intervino para que sucediera esto. Entonces cada uno tenemos un pensamiento en la estación de la vida de la fe, ¿sí? Y es necesario. Y el apóstol Pablo, como el pueblo de Israel, tuvo que vivir sus estaciones.
En cada lugar a donde él iba, a Éfesos, a Galacia, a Filipo, a Tesalónica, a Corintios. Cada proceso y cada lugar era una estación de la vida de él. Y en cada estación donde él llegaba a enseñar no era lo mismo. Lo que enseñaba en Efesio no lo enseñaba en Corintios. Lo que enseñaba en Corintios no lo enseñaba en Gálatas. Lo que enseñaba en Gálatas no lo enseñaba allá en Filimón. Lo que enseñaba en Filimón no lo enseñaba en Tesalónica. Porque cada uno tenía un proceso diferente del cual él tenía que instruirlos. Y eso nos enseña a nosotros que conocemos todas las escrituras ya y están plantadas en nuestra alma a entender en qué plan de la vida y en qué tiempo estoy con Dios según lo que dicen las escrituras. Porque en el momento de cada proceso de mi vida, eso me lleva a mirar cada letra y cada palabra de las escrituras para yo poder entender, venga, yo creo que estoy en este plan de Dios. Estoy en este tiempo de Dios y sé que si estoy en este tiempo, también dice la escritura lo que Dios va a hacer después de este tiempo. ¿Sí? Y para eso uno tiene que ser muy perceptivo en los asuntos de Dios. Uno tiene que tener mucha percepción. Percepción es discernimiento. Para yo poder entender, venga, yo estoy en este plan. Y estoy en este tiempo de Dios. Y estoy en esta estación de la vida con Dios. Hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Eso lo dijo Salomón, el proverbista, el sabio. Eso dicen, ¿no? Nadie está exento de cambios de estaciones en la vida. Así como experimentamos las 4 estaciones naturales cada año, también nosotros pasamos por cambios. Hay 4 estaciones en ciertos países, ¿sí o no? Verano, otoño, invierno y primavera. Y resulta que eso también nos pasa a nosotros a veces. A veces la vida de nosotros está en invierno. Oiga, no me ha parado de llover. Esto no para, eso es una granizada. Oye. Y ¡pum! Salimos de la granizada y entramos en una hielada. Y yo esperando el otoño. O yo esperando el verano. Pues resulta que el Padre también necesita hacer ese tipo de procesos porque Él está interesado en que nosotros crezcamos. ¿Sí ven? Y cuando uno está en ese proceso y dentro del plan de Dios, pues uno se le puede acabar la paciencia. ¿Usted sabe por qué mucha gente en la religión o entre comillas en la fe vuelven atrás? Porque nunca supieron esperar el tiempo de Dios. Porque nos enseñaron una mentira o nos instruyeron en una mentira que usted llegó hoy y mañana Dios le responde todo. Y resulta que cuando yo llego, el Padre se toma 1, 2, 3, 4, 5 años, 10 años. El pueblo de Israel vivió 40 para llegar a una tierra hermosa, en la cual solo la pudieron ver los jóvenes, no los viejos, por quejones, por chismosos y por criticones. Entonces eso nos lleva a nosotros también a entrar un tiempo perfecto para uno aprender a ¿qué? A entender las estaciones de la vida. Y nadie está excepto. Por eso usted va a escuchar en el mundo, hay un dicho en el mundo que dicen, no, me cayó la racha. El mundo dice, me cayó la racha. Nosotros decimos, estamos en el tiempo, creo que de granizada. Sonaría mejor, estamos como en un tiempo de granizada. Venga, ¿usted en qué tiempo espiritual está? ¿Está en la lluvia temprana o está en la lluvia tardía? La lluvia temprana, ¿qué nos habla? ¿Qué nos enseña la lluvia temprana? Que hasta ahora los primeros frutos van a empezar a... Y la lluvia tardía es el otro proceso de la lluvia para que la semilla dé su fruto. Y resulta que el Padre de una lluvia temprana a una lluvia tardía se puede tardar 5, 7, 10 o 20 años en el ámbito espiritual. La cuestión es en qué tiempo y en qué estación de la vida está usted con Dios. ¿En otoño? ¿En primavera? ¿En granizada? ¿O en nieve donde todo está frío? Todo está congelado y nada se mueve. Pero cada estación nos enseña a tener carácter y madurez. Cada suceso nos lleva a tener más paciencia con él. ¿Sí? La fe no es express, no. La fe es día a día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, trabajando. Por eso los generales de Dios, cuando hacen paradas
que son generales de Dios, les dicen: ustedes están curtidos, ¿cómo aguantaron? ¿Cómo han aguantado? A veces nos preguntan a nosotros: ustedes tantos años que llevan, ¿cómo han aguantado? ¿Cuántas vidas, cuántas almas han pasado por su vida? Yo les digo hasta más de 2000 y pico, 3000 almas. ¿Y cómo hicieron para entender el proceso y soportar ese proceso? ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Por qué no se han quemado? Porque los vemos a veces curtidos, ¿sí? El pueblo de Israel, cuando llegó a la tierra prometida, ¿qué creen ustedes que llegaron? Llegó un pueblo curtido, pero formado espiritualmente. Nosotros, como el plan de Dios es, llegamos curtidos, pero maduros espiritualmente. Porque es que usted no puede llegar al final de su vida siendo un inmaduro. Es más, para este tiempo usted no debería estar hablando de inmadureces ni tonterías, ni pensando logros, ni pensando en asuntos materiales, ni pensando en cosas terrenales, o todavía frustrado porque no ha alcanzado lo que usted ha querido. No, eso no es el plan de Dios. Eso es lo que menos le interesa al Padre. Porque es que la gente cree que andar en Yahweh es prosperidad. Y como una lámpara mágica, Él nos lo va a dar todo. Eso no es así. O eso, las escrituras, a mí en lo personal, no me lo han enseñado. Por eso cada tiempo tiene su tiempo. Y cada tiempo tiene su hora. Y cada hora tiene su día. Y cada día tiene su momento. Dios sabe en qué momento a cada uno nos va a otorgar el beneficio. Pero no es de un día para otro. Por eso nadie está exento de cambios de estaciones en la vida, así como experimentamos las 4 estaciones naturales cada año, también nosotros pasamos por cambios. En la vida experimentaremos temporadas felices, como un nuevo trabajo, matrimonio, hijos y tener dinero. Pero también experimentaremos momentos difíciles como la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo o enfermedades. Cada una de las estaciones son especiales. De hecho, es necesario experimentarlas, todas estas estaciones, para madurar y crecer. Y Yahweh quiere usar cada una de las estaciones para 3 cosas específicas y yo las voy a nombrar. Entonces, démonos cuenta que en el caminar de la fe se va a experimentar también muerte. Este punto es tremendo. Una muerte de un familiar, una muerte de un pariente, una muerte de alguien muy especial en su vida. Entonces la pregunta es: ¿se va a detener o va a seguir avanzando? ¿Lo echaron del trabajo? ¿Va a llorar o va a seguir sirviendo de la misma manera? Una enfermedad, no, pues le llegó preciso sirviéndole a Dios y le cayó una enfermedad. Oiga, ¿es que Dios se enferma? Pues hermano, todas esas 3 las he vivido. Todas. Muerte, y ese día me dijo el Padre: o vas y celebras mi fiesta, o te pasas al frente a velar a tu madre. Dije: no, celebro la fiesta. Revelo. Mi mamá estaba al frente y la estaban velando. Y era la fiesta de Bicurín. Cuando ese día, a las 6 de la mañana me llamaron, que era la fiesta, a las 6 de la mañana llamaron y dijeron: su mamá acaba de fallecer. Me senté y la voz del Enrúa me dijo: ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a honrar a mí o vas a ir a velar a tu madre? Y yo le dije: no, Padre, amarás a Yahweh sobre todas las cosas. Dije: yo estaré en la fiesta de Bicurí. Y ese día, yo creo que cualquiera pensaría: ese hombre no tiene amor o nunca tuvo amor por su madre. Mírenlo brincando, saltando y, oiga, pareciera que nunca quiso a su mamá. Pues le tengo una noticia: yo era la mano derecha de mi mamá toda la vida. Y era el ser más allegado. Y era el que, de las que más amaba a mi madre. Pero ese día dije: mire, hay una distinción aquí. Mi madre no me ofrece la vida eterna. Y el que me ofrece la vida eterna me da todo lo que mi madre no me puede dar. Ella ya partió contigo, Señor. Gloria a Dios. Mi carrera y mi camino sigue. Yo no puedo quedarme llorando. Por eso es una estación de la vida. Yo no podía llorarla. ¿Qué tal yo en una fiesta de Bicurín llorando? Venga, pastor, ¿usted por qué llora? ¿Está triste? No, estoy contento porque mi madre partió ya. Y yo sé que en el día de la resurrección ella estará festejando. Pero yo todavía me quedo aquí vivo. Yo soy el que tengo que estar preocupado por mí. No lloren por los que mueren, lloren por el que se queda.
De verdad, porque es que la gente tiene una fea costumbre que llora por el que se va. Venga, yo le tengo otra noticia. Llore por el que se queda, hermano. Porque el que se va descansó, pero usted todavía no lo ha logrado ni lo ha alcanzado. Pero resulta que el que murió ya lo alcanzó. Pero en nuestro pensamiento humano, ¿qué pensamos? Lo hacemos de la manera incorrecta. Lloramos es al que se va. Y con el Padre no, Él no es así como nosotros humanos. Porque por eso dicen, ¿y mis caminos son tus caminos? Por eso. ¿Ustedes se acuerdan cuando él dijo al profeta Ezequiel, te voy a quitar el deleite de los ojos? Al profeta Ezequiel le quitó su esposa. Y le dijo, y ni la llores, ni hagas luto por ella. Párate y ve y dile al pueblo de Israel, ¿en qué condición están ellos? ¿De qué cree que el profeta, donde hubiera sido que Dios le hubiera dicho, venga, usted es muy inhumano? Y resulta que Yahweh es más humano en todo sentido que nosotros. Lo que pasa es que Él sabe cómo se manejan los tiempos, porque Él es la sabiduría, Él es todo. Pero nosotros actuamos conforme a lo terrenal, a lo que hemos sido adoctrinados. Nosotros hemos sido adoctrinados que si se muere un pariente, lo tenemos que llorar. ¿Y qué tal que el padre hubiera dicho en un principio, si se muere un pariente, ríase? Y usted en el velorio, venga, ¿y usted por qué no está llorando? Porque es que con Dios las cosas son diferentes. ¿Me estoy haciendo explicar de lo que estoy tratando de enseñar? Listo. Entonces, viví esa experiencia. Una, viví lo que es muerte. Dos, enfermedad. En el tiempo de enfermedad donde estuve tan mal, porque fue una enfermedad autoinmune que tuve en ese tiempo, que a la final ni los médicos dijeron que fue. Lo único que yo sabía es que yo no tenía a veces ni aliento de levantarme. Pero cuando se llegaba el chaval, yo decía, yo tengo que estar en la comunidad. Mi responsabilidad, si en la condición que estoy, es estar ahí, así me duerma. Y si efectivo, yo llegaba a la comunidad, no enseñaba porque yo no tenía la capacidad, porque el cerebro se me bloqueó. Todo lo que me estaba sucediendo me bloqueó todo, al punto que las escrituras se me olvidaron. Yo no sabía realmente qué decían las escrituras. Cuando yo trataba de estudiar o leer, y mi esposa testiga, yo le decía, la cabeza no me da para eso. Yo no sabía ni cómo comenzaba el libro de Génesis capítulo 1. Yo no sabía nada de eso. Yo iba a estudiar las escrituras y yo decía, no entiendo nada. ¿Usted sabe que es una enfermedad de un bloqueo cerebral también? Y yo decía, pero aún con todo y eso, yo era consciente que algo me estaba pasando. No lo entendía, sabía que había un proceso mucho más allá de lo que mi mente podía razonar, podía entenderlo. Pero yo sí sabía algo, que no podía abandonar el llamado. Yo decía, el llamado no lo puedo abandonar, tengo una responsabilidad, hay un pueblo, hay una comunidad, yo tengo que estar allá como un punto, yo iba y me sentaba y todo el mundo, el pase está mal, el hombre ya tiene como cara de muerto, la mayoría decían, ya parece que la muerte estuviera sobre él, pero ninguno me lo decía, me decían, tiene cara de muerto ya, se ve, es que la muerte se le ve, pero ninguno tuvo el carácter de decirme, yo ahí sentado y a veces así, y yo, ¿en qué mensaje van? Bien, bueno. Pero algo que aprendí es que a pesar de los procesos y de la enfermedad, nunca abandoné el llamado. Y mi esposa es testiga que nunca, Dios nunca lo ha permitido desde que comenzamos la obra, nunca ha faltado. Porque hay una responsabilidad espiritual con Él antes que con los hombres. Entonces, muerte la experimenté. Enfermedad también. El trabajo, cuando Dios me dijo, hijo, te vas a dedicar a mi trabajo y no a lo que tú hacías antes. Pero Señor, yo antes me ganaba tantos millones mensuales. Claro, Señor, tú no me vas a pagar todo eso que escoge. O tu trabajo, o lo que tú ganabas, o el privilegio de que yo te llame a la obra. Y yo intenté negociar con él. En un momento yo quise negociar, yo le dije, bueno, la mitad de mi trabajo y la mitad de la obra. Y así negociamos. Yo hago mi plata por fuera y todo bien. Me dijo, no, así no es. Es todo por el todo. Y créame que por un momento yo caí en tristeza. Porque yo venía acostumbrado a que todo lo hiciera por mi fuerza, mi capital, mi trabajo, todo lo que yo tenía, todo lo que yo hacía. Si yo me proponía en un mes hacerme 8 o 10 millones, yo los hacía trabajar. Los hacía.
Y llega un momento que quedé así, bueno, ¿y ahora cómo hago? Pero cómo voy a hacer la plata? A ver, que llueva del cielo. ¿Sabe qué me estaba enseñando Dios? Que no todo es dinero, hermano. Por eso cuando la gente que hace trabajo, caen en depresión. En vez de meterse más en la obra para lo que fueron llamados en el momento. Y si ven cómo Dios opera, Dios a uno lo toca en el punto débil donde uno todavía necesita ser fortalecido. Por eso usted va a escuchar mucha gente a veces melancólica. Esos que les dicen bipolares espirituales. Hoy estoy contento porque me fue bien. Mañana estoy triste porque es que vi una situación que me movió. Con Dios no es así, hermano. Entonces, ¿eso es parte de las estaciones de la vida? Sí. ¿Esos son parte de esperar en el tiempo de Dios? Claro que sí. Esa es la escuela de Dios, porque ¿qué otra escuela hay? Díganme ustedes. Dios trabaja con lo terrenal que nosotros vivimos y lo que nos rodea. Dios trabaja con tu trabajo, Dios trabaja con tu salud, Dios trabaja con tu familia, Dios trabaja con tu carácter, Dios trabaja con tus debilidades, Dios trabaja con tus fuerzas, Dios trabaja con todo. Porque Él trabaja con lo terrenal, con lo que está físico, con lo que vemos, con lo que tocamos. Y si no podemos entender con lo que vemos, tocamos y es terrenal, ¿será que en los asuntos espirituales nos vamos a entender? No, porque si no hemos logrado vencer lo terrenal, nunca vamos a poder entender lo espiritual. Y si es que la mayoría de gente se queda en lo terrenal. Y ahí estoy nombrando procesos. Entonces, si le metiéramos ámbito espiritual a esto, nos reventamos, ¿sí o no? ¿O me equivoco? ¿Hay preguntas ahí hasta este punto? Porque esto lleva para preguntar. ¿Quién tiene preguntas? Claro, les puse ejemplos terrenales. Y esos son los que tenemos que vencer. Y si yo no venzo lo terrenal, ¿cómo Dios me va a meter a lo espiritual si no pude con lo terrenal? Si, un ejemplo, si tú no puedes con el fallecimiento de un pariente que tú amas mucho, que eso es muy terrenal y que es temporal y es pasajero, ¿cómo será donde Dios permita asuntos espirituales fuera de este mundo? No, quería hacerte una pregunta sobre el tiempo de Dios. ¿Cómo diferenciar que no estoy forzando algo a mi manera y saber que realmente es el tiempo de Dios? Miren, es algo muy hermoso porque lo de Dios es paz. Lo de Dios produce paz a pesar de que todo parezca tormenta. Es una paz que sobrepasa un entendimiento humano. O sea, va por encima de mi pensamiento y mi carácter humano. Es algo ilógico y no tiene sentido. Les voy a poner el ejemplo. Cuando falleció mi mamá, el otro hubiera cogido, se pone a chillar, se descontrola y etcétera. Porque no entiendo los asuntos de Dios. Pero cuando yo entiendo los asuntos de Dios, yo sé que ese turno me va a tocar un día a mí también. ¿Sí? Entonces uno va entendiendo que ese es el proceso del ser humano. ¿Sí? O sea, si usted sabe y es consciente que algún día un familiar, un pariente tiene que partir, pues usted no tiene por qué volverse loco ese día. Para eso viene la preparación. Dios a uno lo prepara de antemano para todos los tiempos de lo que usted quiera, el tema que usted me quiera poner. Si usted está en el proceso de una enfermedad, Dios le va a dar la paciencia para no quejarse y para pasar y salir de la enfermedad. Y salió y usted dijo, Dios mío, me libertó de esta enfermedad. Gloria al Padre, estoy bien, estoy vivo. Antes estoy como mejor de salud. ¿Sí ven? Entonces todo lo que Dios hace produce paz. Lo que me angustia, lo que me aflige, lo que me descontrola, lo que me desequilibra, lo que me pone a llorar, lo que me pone ansioso, lo que me pone colérico, eso no es plan de Dios. Porque ahí no está la paz de Dios. ¿Se acuerda el profeta Elías? Cuando estaba oyendo de Jezabel, dice que un viento apacible, un silbido apacible. Pero en el momento cuando llegó la presencia de Dios, dice que llegó la paz. Y llegó la voz de Dios en un sonido apacible, en su presencia dulce. Entonces, cuando las cosas vienen de Dios, es una paz absoluta, donde su alma, todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, entran en la voluntad de Dios.
y en la paz de Dios. Ahí es cuando yo puedo decir, esto es de Dios. Pero cuando usted ve un descontrol y ve cosas que no son normales, ahí no está Dios. Eso olvídese que ahí no está. Algo está pasando, eso es pura carne. Como dice la escritura en Santiago, eso es terrenal y diabólico. Esa es la palabra, eso es terrenal y diabólico. Porque ahí ya interviene el enemigo. ¿Preguntas? Pastor, ¿por qué? Bueno, sabemos que el tiempo de Dios es difícil a veces entenderlo. ¿Por qué el Padre a veces le hace una petición, a veces se demora? Bueno, ya usted sabe, otras veces contesta pronto. Le contesta uno pronto lo que uno pidió. Bueno, ¿Cómo entenderlo? listo. Eso es sencillo. La palabra de Dios dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos primero. Pero el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir eso? Cuando llega la respuesta de Dios, es porque según la petición, voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo en el caso de Lady. Lady se siente sola. Dice, yo ya tengo 30 años, el tren me va a dejar. Un ejemplo. Pero venga, Señor, ¿qué pasó que no escucha mis oraciones? Y el padre le dice, ven, espera un momento, el punto no es que venga tu esposo. El punto es que estés preparada para el día que te entregue tu esposo. ¿Sí ven cómo suena diferente? Entonces, a veces Dios, en cualquier área de la vida, se toma su tiempo porque Él sabe que primero necesita madurez en nosotros. Y esa madurez me conlleva a yo aprender a recibir la promesa que me ha sido otorgada. Hay sucesos que no se escuchan y Dios no responde porque depende de la situación. Hablemoslo en un sentido de salvación a los familiares. Señor, pero ¿por qué toda la familia no ha llegado? ¿Qué pasó? Pues resulta y sucede de que hay un momento en que Dios dice, porque es que hay personas de ahí que no van a ser salvas. Yo no los voy a rescatar porque es que ellos no van a ser salvos. Entonces, ¿yo qué hago? No los traigo para que tú no sufras y para que ellos no vivan un proceso mucho peor. ¿Sí ven? Entonces, hay respuestas donde uno dice, ¿por qué no ha llegado toda mi familia? ¿Y por qué solo estoy yo o X o personas y no llegan todos? Porque Dios sabe, y como dice la escritura en el libro de Romanos, porque Dios del que quiere tiene misericordia. Y del que quiere los endurece porque no hay plan de salvación. Entonces, si hablamos en diferentes áreas y etapas de la vida de cada uno, no es que Dios no nos conteste, lo que pasa es que Dios sí nos contestó diciéndonos un no. El hecho de decir Dios no, ya me contestó. Y yo aprendí eso con Dios. En un principio, Dios me enseñó algo y yo se lo enseñé a mi esposa. Cuando Dios me dice sí, hágalo. Cuando me dice no, no lo hago. Yo no le digo por qué, para qué, pero déme explicaciones. No, yo no, simplemente me dice sí va a pasar o no va a pasar. Y eso pasa cuando mi esposa está orando por algo y me dice, mi amor, ¿qué le dijo Dios? Sí. No me pregunte más. Dijo sí, hágale, láncese. Dijo no, no me pregunte, quédese quieta. Entonces con Dios a veces queremos como que, Señor, venga, nos sentamos y cuénteme, por favor, deme una explicación, Dios. Explíqueme, Dios, si bájese a mi estatura, dígame, porque hay cosas que tú no me cumples. Y el Padre como que diciéndole al barro, venga, pero si antes es misericordia que yo esté haciendo con usted muchas cosas, es que eso es lo que a veces se nos olvida, que la obra que está haciendo nosotros es único con nosotros y exclusivo. Cada uno es una obra exclusiva de Dios acá. Y lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros es único. Y eso no lo compromete a Él a que a veces nos tenga que cumplir otras cosas de más. ¿Sí? A veces eso a Dios no lo compromete de que haga más cosas de más. ¿Por qué? Porque es que el primer plan hermoso y principal es que usted se salve. Porque ¿qué tal usted clamando por los demás? Llegan los demás y usted no se salvó. Entonces el punto principal, yo le decía a mi esposa, aquí es sálvese quien pueda. Estamos en ese tiempo ya. Los que Dios sabe tener para un proceso, para una oración, para un llamado. Ahorita yo tenía una palabra aquí, pero Dios mío, se me fue. Ojalá el Padre me la vuelva a recordar.
¿Quedó claro su merced? Sí, pastor. Mi familia, habemos 2 en la fe, comenzamos 4 la obra. Esto fue chistoso. En la obra comenzó algo muy parecido como lo que pasó aquí. Cuando comenzamos los 4 con mi mamá y todos felices y todos contentos, gloria a Dios, aleluya. Comenzamos la obra, todos van a ser pastores, según mi mamá. Y el padre me dijo, no todos van a ser pastores, solo tú vas a ser el pastor de la grey, de la familia. Cuando yo le dije eso a mi mamá, se le pararon los pelos. No, ¿cómo así? Pregúntele al padre. ¿Cómo así que no sé qué? Dije, esperemos. En el camino, pum, se cayó uno. Pum, se cayó el otro. Pum, se cayó el tercero. Dije, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi mamá? Dijo, ¿sí ves? Que las cosas en las cosas, cuando están dentro de mi propósito y no en tu voluntad, ahí es donde yo voy mostrándote a ti quiénes son dignos de estar caminando al pie tuyo. Hasta ahorita, hace 2 años que volvió mi hermano después imagínate, comenzó conmigo y duró por fuera casi 17 años y volvió hace 2 años. Y a veces ¿y qué tal yo preguntarle a Dios, venga Señor, pero ¿qué pasó con nosotros 2, Padre? Si no están, Dios sabe por qué no están. Entonces hay cosas que uno no puede cuestionar a Dios, sino bendito sea su nombre. Es así, pero pelear uno con Dios o tratar de buscar una explicación cuando Él a uno de pronto ni se la va a dar, o tal vez por misericordia de pronto se la hable a través de la boca a otro siervo. Eso es amor de Dios. Lo importante en este caso es preocúpese por usted. Preocúpese primero por su vida, porque es que a veces cogemos ese texto, tú y toda tu casa serán salvos. Y toca estudiar bien ese texto, porque el texto hay que saberlo interpretar, porque si fuera así, entonces ¿dónde estamos toda nuestra familia? ¿Dónde está toda su familia? Todos. Aquí estuviéramos que no nos cabría esto. ¿Dónde están todos los familiares de Camilo? Aquí no cabríamos, yo creo que estuviéramos en la calle todos. Porque nos enseñaron una doctrina errada. Si usted está bregando, todavía, porque todavía no lo ha alcanzado. Bueno, entonces, ahí tiene la respuesta. Cuando el Eterno acelera o adelanta los tiempos, o sea, como que los hace más, sí, los adelanta. Sí. En este caso es por motivo o el motivo. Bueno, es fácil. Resulta que Dios ya sabe el día que usted se va a morir, ¿sí o no? Como Él sabe que usted es fiel hasta el final, pues ¿qué hace? Le adelanta el camino. Porque es que acuérdense que Él ya nos miró en el futuro. Él ya nos miró, Él ya sabe de aquí quiénes vamos a ser salvos o quiénes no vamos a ser salvos. Dijo el apóstol Pablo, no es que yo lo haya alcanzado, pero dése cuenta que el apóstol Pablo, a pesar de toda la revelación que tenía, él no estaba confiado que todavía era salvo, porque él sabía que tenía que seguir perseverando en su plan de salvación. Entonces, cuando Dios adelanta un proceso, cuando Dios adelanta un tiempo, cuando Dios adelanta una bendición, no es que Él se haya equivocado, lo que pasa es que Él sabe que usted es confiable. Y hay gente confiable en el propósito de Dios también. Claro, en las Escrituras vemos hombres de Dios que Dios hizo con ellos cosas rápido. En las Escrituras también vemos hombres de Dios que ¿por qué se demoró tanto? ¿Por qué con Moisés se demoró tanto para ser pastor? ¿Por qué primero, pum, él lo mete 40 años de Madián? ¿Por qué no lo metió de una a sacar el pueblo y listo, nos ahorramos 40 años allá siendo pastor y bregando con las ovejitas de su suegro Yetro? ¿Y por qué no lo pone? Porque él sabía que Moisés necesitaba un proceso de amor por las ovejas. Como hay otros hombres de la Biblia que no necesitaron proceso y los mandó de una. Jeremías, hoy te llamé y te escogí, y te llamé del vientre para tu madre, te llamé del vientre para que fueras profeta a las naciones. Y dijo él, Señor mío, yo soy demasiado niño, no sé hablar. Pero ya Yahweh sabía que era un hombre confiable para el futuro. Entonces, cuando hay cosas que se adelantan en unos más que otros, él de aquí lleva 20 años y llegó el recién convertido de 2 años y venga, ¿qué pasó aquí? Yo llevo 20 años, no me merezco mejor yo. Venga, pero es que era más confiable que usted lleva 20 años, pero en esos 20 años me ha dado dolor de cabeza. Hablándolo en el sentido literal, 20 años, pero es que usted ha hecho cosas que no han estado bien y eso ha llevado que usted retrase el tiempo.
a usted en 2 años y ha hecho lo que yo le he dicho desde un principio. ¿Sí ven? Y a veces, pues, imagínense, eso es como en la familia cuando un papá hereda a los hijos. Dice, es que yo primero voy a heredar a fulanito porque tiene el carácter y la madurez. Pero papá, si yo también he estado contigo, yo merezco la herencia. Espérese porque usted todavía no tiene el carácter para lo que yo le voy a entregar. Y usted sabe que Dios que mira el carácter y la madurez del alma. Dios no mira nuestras lágrimas, Dios no mira nuestras palabras porque es fácil hablar de dientes para afuera, porque es que Dios mira el alma. Y resulta que uno es tan brutico que a veces hablas con el alma y hablan las bobadas. Y se tiene que retractar. Lo bueno es que se retracta. Lo piensa en el alma y se retracta. Dios mío, perdóname, sin hablar. ¿Qué pensé? La embarró, porque usted dijo, ya lo dijo. Usted sabe que con el Padre, aún lo que piensa es como si se hubiera dicho. ¿Sí? Entonces hay cosas que Dios adelanta porque la persona es ¿qué? Confiable y tiene el carácter y la madurez para lo que lo llamó. Claro, estoy oyendo. Bueno, ¿cómo podríamos explicar lo siguiente? Yo hace mucho tiempo escuchaba, no sé, me corrijo, acerca de mover el corazón de Dios. Y tomaban el ejemplo de Moisés. Espere, a Dios no se le mueve el corazón porque Dios es rúa. Un antropomorfismo, pero no, es que el antropomorfismo no pega y ¿sabe por qué? Porque es que al Padre no lo mueve nadie. Primero pensé, a Dios no lo mueve nadie, o sea, ¿usted se imagina? Pero yo sé para dónde va usted cuando Moisés detuvo la mano de Yahweh por causa del pueblo. Pero espere un momento, se lo voy a explicar. ¿Qué hubiera pasado en sentido de la Biblia donde Yahweh hubiera exterminado el pueblo de Israel, la promesa de Abraham se hubiera venido? Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, más que la acción que Moisés dijo, era lo que el Padre le había prometido a Abraham. Porque fueron palabras así. ¿Qué van a decir los egipcios si tú destruyes al pueblo? Van a decir que tú los sacaste a ellos para matarlos en el desierto. ¿Y qué van a pensar de ti, Padre? ¿Usted cree que eso fue lo que lo movió a él? No. Lo que lo movió a Yahweh fue la promesa y el pacto de las 2 mitades que había hecho con Abraham. Y en el caso de Ezequías, cuando le dijo que ordena tu casa que te vas a morir. No, esa fue otra. Bueno, el padre quería cortar la vida de Ezequías porque sabía que iba a salir un descendiente que iba a matar al profeta Elías, que fue Manasés. Por eso Dios le quiso cortar la vida, pero por cuanto él lloró y no entendió, él no entendió porque Ezequías no entendía el futuro, y ese es el punto que uno tiene que entender. Y ahorita les voy a poner un punto de ejemplo, porque no se me vaya a olvidar. El padre sabía que a través de la vida de Ezequías iba a venir alguien que mataría al profeta Elías, al profeta Isaías. Entonces Dios tenía que acortar el camino de él. Donde Dios lo hubiera cortado, no hubiera muerto el profeta de esa manera. Por eso fue que Dios le quiso acortar los años de vida. Pero por cuanto lloró y clamó y pidió misericordia, ¿sabe qué dijo Yahweh el profeta? Ve y dile que le voy a dar 15 años más. ¿Sí es así o no? 15 años más. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Miren. Y este es un punto, yo creo que ese hombre se llenó más de miedo fue por morirse y por las riquezas y el gobierno que él tenía. Porque si él hubiera amado los asuntos del Padre, dice, listo, ahora otra cosa, parece ser que no estaba preparado. Porque cuando él le dice ordena tu casa, dice que él se puso a llorar. Y eso es como cuando Dios le dice a uno ordena tu casa, pero Señor, pero no dices que el vivir para Cristo es todo y el morir es ganancia. Entonces, a ver, seamos consecuentes. A veces decimos, ¿cuántos se quieren ir con Yeshua? Las folas, eso ve uno, las 10,000 almas haciendo así. Y viene el proceso, una enfermedad, porque para morir necesitamos morir. Pues bonito la muerte de infarto, ¿no? Pero a veces habrá muertes de, ay, nos enfermó, le dio algo extraño, duró 2 días ahí, murió. Porque todos quisiéramos morir de infarto. Yo creo que si tuviéramos un buzón de sugerencias, ¿cómo quieres tu muerte? Todos diríamos infarto. Aquí ninguno diría, ay no, yo quiero sufrir 5 días, no, de una, y que sea de noche y dormido. Sí, esa sería la fase, pero cuando el Padre no es así. Eso es parte de la naturaleza del proceso del hombre.
Mire, eso que tú estás diciendo, eso pasó con una pareja donde ellos no podían tener hijos. Y cuando el padre no da hijos es porque sabe por qué no los va a dar. Y él sabe también por qué los otorga. Esa mujer se hizo muchos tratamientos, se hizo muchos procesos, eran creyentes. Fueron donde el pastor a pedirle consejería, que para que orara por ellos, para que ella quedara embarazada. Y él oró y dijo, Señor, si es tu voluntad, darás la vida. Salieron bravos. Porque él simplemente oró si es tu voluntad. Ellos querían, era, ya es la voluntad, no. Nadie puede dar palabras a ciencia cierta, y más cuando Dios nos da una palabra de ciencia cierta. Salieron de ahí aburridos, siguieron haciendo de procesos médicos, etcétera. Quedó embarazada. Listo, llegó su criatura. Empezaron a crecer, tuvo otro más. Y resulta que los dos hijos se le perdieron. Uno las drogas, el marido le puso los cachos, la abandonó a ella, etcétera, etcétera. Ni hijos, ni marido, ni nada. Entonces, ¿de qué la estaba guardando Dios a ella? De un dolor. Pero como a veces no entendemos y vemos el futuro, sino vemos el presente, lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que mi alma anhela, pero es que a veces cometemos errores. Por eso uno a Dios, a Yahweh, no lo debemos forzar. Nada. Yo he aprendido, yo con Dios no negocio nada. Si es tu voluntad, das vida. Si es tu voluntad no dar vida, no. Si es esto, listo, pero yo cómo me voy a poner a llorar y a cuestionarlo, Señor, pero mira, te he sido fiel. Padre, mira la descendencia, generación. Yo no peleo por eso, yo vivo feliz como si tuviera una familia. Como si tuviera muchos hijos, estoy feliz y contento. Porque es que mi felicidad no es ahora, mi felicidad la tuve hace 23 años conociéndolo a Él. Viendo el madero y el valor del madero para mi vida. Ahí fue donde yo aprendí la felicidad. Si tengo hijos, bien, si no los tengo, también. Si tengo riquezas, bien, si no las tengo, también. Bendito sea su nombre. Eso es parte de una estación de la vida. Y eso es lo que tenemos que aprender a romper para no ser terrenales. Porque es que el terrenal siempre piensa lo que estamos hablando. Ezequías pensó como terrenal. Si hubiera pensado en lo espiritual, hubiera dicho, gloria a Dios, yo parto. Y si el pensamiento del apóstol Pablo, el vivir para el Yeshua es todo y el morir es ganancia. ¿Qué diferencia de pensamiento al de Ezequías? Porque en la Biblia vamos a encontrar hombres positivos como hombres negativos. ¿Bien? Una pregunta específica es de la paz que hablábamos ahorita, que otorga el Eterno, ¿viene antes o después o depende? ¿Cómo experimentamos esa paz? La paz comienza en el momento que usted se le revela el Mesías. En el momento, en el primer día. ¿Sabe por qué? Mire, la paz viene, les voy a poner un ejemplo. Usted llegó al Mesías, llegó vuelto nada. Porque es que uno no busca a Dios porque uno esté contento. Yo no he visto el primero que llegue. Mire, eso es raro que uno vea llegar gente. No, a mí no me ha pasado nada. Yo vengo aquí a la iglesia porque estoy bien. No, algo tiene que estarle pasando. Algún vacío tiene que haber en el alma, pero que esté al 100% no. Entonces todos llegamos al Padre porque hay una necesidad, y la primera necesidad es el plan de salvación. Esa es la primera necesidad que uno se le tiene que revelar. Y el plan de salvación tiene que ver con la cruz y el madero, y el precio de la sangre del Mesías. Entonces cuando yo llego y tengo el encuentro con el Creador, inmediatamente viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. No la paz como la da el mundo, porque se cuenta que la paz del mundo, tristeza, aflicción y lágrimas, y es vida temporal. O sea, el que no tiene a Dios, su vida es así. Hoy estoy feliz, hoy estoy triste. Hoy estoy feliz, hoy estoy bravo. Hoy estoy emproblemado, mañana salí de la deuda. Ya pagué la deuda, me metí en otra deuda. Ay, no, los sentimientos me fue mal. No, la que tenía, no nos entendimos. Ah, no, me fui con la otra y la conocí y estoy mirando a ver si me va bien. Estoy mirando a ver si me va bien. Y siguen su vida así. Eso no es paz. Eso es destrucción del alma. Pero cuando llega Él, que es la paz, en el primer día que uno la recibe y permite que Él se aleje de la vida de uno, ahí es cuando viene esa paz que lo coge desde el primer día. Porque la paz no viene después, viene en el momento que se encuentra usted con el Mesías. Entonces, desde ese momento la paz se conecta y empieza usted a caminar en esa paz. Entonces, ¿qué hace la paz? La paz del Mesías empieza a ser un proceso de desarrollo de conversión. ¿Cómo así que de conversión?
A medida que usted va conociendo más al Mesías, más se llena de paz, porque más se llena la presencia. Quiere decir que eso, con el postrer tiempo, me va a llevar a una plenitud de paz. Hay paz. Usted está enfermo, pero estoy en una paz. Está bien llevado, pero estoy en una paz. Está solo, pero estoy en una paz. No se ha casado y está viejo, pero estoy en una paz. Pero el que no tiene a Dios, me va a dejar el tren. Estoy sin plata. Y mire la gente, porque es que el ser humano vive siempre juzgando y señalándose conforme a lo que ve alrededor. La autocrítica, siempre mirando alrededor, qué tienen y qué yo puedo tener. Esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es cuando usted tiene su presencia, no importando lo que en ese momento esté pasando en su vida. Esa es la paz de Dios. Y eso se otorga el primer día. Y si eso se lleva en el recorrido de la vida. Amor, yo creo que la pregunta de Camilo es, lo que yo le puedo comprender a él, es cómo saber cuando algo viene de Dios, cómo es esa paz. No, ese es otro punto. Es algo así. Bueno, listo. ¿Cómo saber que esa paz viene de Dios? No, cuando tú estás orando por algo, Sí. o por una respuesta del Padre, ¿tiene esa paz? ¿Cómo es esa paz? Mire, eso es algo tan, miren, eso es algo tan certero porque eso es algo que el Padre lo implanta. Primero Dios lo implanta. Sí, Dios lo implanta y cuando lo implanta, en lo más profundo del alma uno dice, esto es de Dios y esto me da paz. Esto que estoy viendo y esto que Dios me otorgó me da la paz. Por ejemplo, vamos a hablar de un punto sentimental. Su merced está solo, solterón. Y resulta que viene una palabra, pero eso viene de Dios. Esa palabra es de Dios, pero también se confirma a través de siervos. Porque una palabra no viene para una sola persona, también viene confirmada por uno o dos. Porque usted tiene que pedir la confirmación, porque qué tal sea su carne. Porque uno puede decir, yo tengo paz. ¿Están seguros? Yo he visto gente que se ha casado diciendo que tengo paz y se divorciaron. Se divorciaron el día que se casaron. Y uno le dice, venga, usted se casa. Mire, hubo matrimonios, le voy a poner un ejemplo, donde yo me opuse, dije, yo no los caso, y no los caso y punto. Pero es que yo tengo paz porque yo sé que eso viene de Dios. Eso no es de Dios. Es más, ustedes se van a separar. ¿Cómo así que usted se van a separar? Por eso no los caso. Ah, bueno, que los case otro. Ahí tenemos un grupo que es el que encarga a los separados. Bueno, cásenlos ustedes, sí. Ahí tenemos un ministerio también. Cásenlos. ¡Pum! Cuando un año se divorciaron, se separaron. Eso no era de Dios. Entonces, ¿cuál era la paz? ¿Sí ven? Entonces, cuando uno tiene eso en el alma, uno tiene que pedir confirmación con hombres de Dios, gente llena del Espíritu. Decirle, venga, paz. O pastora, yo siento esta paz de esto, si es de Dios o no, ayúdeme. Inmediatamente se ora y de pronto le digamos, sí, tenemos la misma paz, como le podemos decir, no sé, aquí no tenemos paz, venga, metámonos en un ayuno y confirmemos esto, a ver, eso tiene que ser confirmado siempre, ¿sí? Por cualquier pensamiento, por cualquier propósito, por cualquier petición. Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Tienen más preguntas o seguimos? ¿De qué tema estamos hablando? Conocer los tiempos de Yahweh. Conocer y esperar el tiempo o estar en el tiempo de Dios. Y estamos en las estaciones de la vida. Hablando de 3 temporadas que Padre permite. Entonces vamos a hablar de 3 temporadas. Una, ¿Estás hablando de la muerte? hablamos de la muerte, de la enfermedad y del trabajo, ¿cierto? Y vamos a seguir al próximo tema que es para que podamos disfrutar. La vida es corta. Y uno escucha hasta temas musicales, ¿cierto? Todo aquel que siente que la vida, bueno, eso uno escuchaba por ahí que es corta y la gente la bailaba, profetizando para su vida. Claro. Jaja, su vida es corta, siga bailando, mijo. La vida es corta, claro. La vida es corta, con demasiada frecuencia decimos que disfrutaremos más de la vida. En la próxima estación decimos cuando termine mis estudios, cuando me case, cuando tenga dinero, cuando me jubile. El problema es que cuando llegamos a la próxima estación tenemos otras excusas. En Eclesiastés 11:8 dice, la gente debería disfrutar cada día de su vida. Esto no siempre es fácil, pero Yahweh puede enseñarnos a disfrutar de cada momento, por más difícil que sea. Entonces, dentro de la vida corta que tenemos todos los seres humanos,
van a haber una serie de procesos. El matrimonio, el tiempo de la economía, también también van a haber tiempos de excusas, porque también tenemos a veces muchas excusas dentro del tiempo de la vida con Yahweh. Usted no se da cuenta cuando en el tiempo de la vida y en el caminar de Yahweh, como la vida es corta, uno va a escuchar gente decir, todavía no es el tiempo para yo hacer la obra de Dios, es que yo no puedo ahorita, es que mi trabajo, excusas, mi trabajo es que no tengo tiempo, es que mire mi necesidad, mire las deudas, y esa persona no cae en cuenta que su vida es corta, y que va a haber un momento en que Dios por todo eso nos va a juzgar. ¿Sí ven? Pero el que la sabe disfrutar y sabe que la vida es corta, dice, venga, yo no sé cuánto vaya a vivir, porque si yo le preguntara a Samuelito, venga Samuel, ¿usted sí cree que va a llegar a los 85, 90? Cuénteme. Samuel me va a decir a mí, no lo sé. Pero si Samuel fuera sabio, ¿sabe qué me va a contestar Samuel? Samuel va a decir, yo no sé si va a ser corta o larga, pero una cosa sí sé, que no voy a perder el tiempo y me voy a dedicar a los asuntos de Dios. ¿Sí? Esa sería la mejor respuesta, pero hoy en día estamos viendo gente que está más preocupada por sus intereses propios que disfrutar el llamado de Dios. Y la gente, mire, ya cambió el nivel, porque yo ahorita anterior estaba diciendo, uno viene curtido de las guerras, bueno, en fin, de tantas cosas en el caminar de Dios, pero también tiene sus cosas buenas. No todo es malo, también está el punto bueno que lo hemos disfrutado con Dios todo. ¿Qué hemos disfrutado con Dios? Saber que hay almas salvas, saber que somos instrumento para la vida de cada uno de ustedes, que hicimos un ticún, que hicimos una reparación, que no hemos perdido el tiempo, que hemos visto también los frutos, que nada ha sido en vano durante todos esos años, que donde Dios nos lleva nos otorga la misericordia de conocer vidas, para transformarlas, cambiar familias, cambiar hogares, cambiar matrimonios, cambiar jóvenes, cambiar niños, cambiar adolescentes. Eso es un tiempo bueno para disfrutarlo en medio de esta vida que es demasiadamente corta. Ay, pero es que yo ejerceré mi ministerio cuando me case. Venga, ¿quién dijo que uno ejercía el ministerio cuando se case? Si no lo hace de soltero ahorita y muestra las cualidades, ¿será que de casado lo va a hacer? Mentiras. Lo que usted no haga de soltero, no lo hace de casado. Y yo le ponía un ejemplo una vez a alguien y le decía, venga, hay un dicho en el mundo que dicen así, cuando yo me case me organizo bien. Y cuando yo me case tomo responsabilidad. Venga, eso no es así. La responsabilidad y el orden en todo el sentido de la palabra se crea en los tiempos de soltería. Tanto en el hombre como en la mujer. Cuando el hombre es ordenado en su vida y lleva un orden en todo el sentido de la palabra, quiere decir que cuando tenga su matrimonio va a ser excelente en todo. En el ámbito espiritual, en el ámbito ministerial, cuando la persona está soltera y está haciendo todo por el todo para Dios, pues así mismo Dios en esa vida corta que tenemos nos va a recompensar con un compañero o una compañera para poder hacer el ministerio completo. Y eso lo va a llevar a usted a disfrutar. Pero si usted es una persona que nunca ha hecho nada para Dios y pretende que cuando se case lo va a hacer, ¿sabe qué le va a pasar? Le tengo malas noticias, le va a ir de mal en peor, porque esto no va a mejorar. Y eso es lo que mira el Padre. Lo que usted hace de soltero es lo que lo va a recompensar en lo público cuando Dios le entregue el compañero o la compañera. Por eso decía, la vida es corta, con demasiada frecuencia decimos que disfrutaremos más de la vida en la próxima estación. Decimos que cuando terminen los estudios, esa es otra. Hay gente que dice, yo no le sirvo al Padre sino hasta que termine mis estudios. No se pueden hacer dos cosas a la vez. Dos cosas a la vez. Si está estudiando, estudie, pero enfóquese más en Dios. Porque al fin y al cabo, el estudio no te va a salvar. El estudio no te va a dar la economía. Lo que te va a dar todo. Y te va a asegurar todo es el Padre. Todo, porque es que hay gente que dice que hasta que no termine una carrera, no le sirve. Hay gente que dice así, cuando yo me pensione, porque nosotros tenemos gente que está para pensionarse en la comunidad. Es más, tenemos pensionados que no se han pensionado, porque siguieron esclavos. Dice, no, cuando yo termine mi segunda pensión, que no sé cuál será porque no existen dos pensiones, es una sola, la próxima que le venga la muerte ya. Esa es ese jubilarse, ya se murió. Y cuando esté arriba el Padre va a decir, ¿qué hizo? No, no, entonces nosotros tenemos que adelantarnos siempre a los hechos. Yo he aprendido y le he dicho a mi esposa, nosotros tenemos que ser como
a estarnos adelantando. Si usted sabe para qué Dios lo llamó, no pierda su tiempo, disfrútenlo. Si usted está soltero, haga la obra de Dios. Disfrute todo lo que Dios le otorga. Disfrútesela y gócesela como soltero, como soltera. Porque usted sabe que a su tiempo, cuando Dios le entregue una compañera o un compañero, se lo va a entregar con las mismas características o aún mucho más fuerte que usted. Y eso nos va a llevar a disfrutar la vida aún mucho mayormente. ¿Sí? Por eso dice Eclesiastés que la gente debería disfrutar cada día de su vida. Esto no siempre es fácil, pero Yahweh puede enseñarnos a disfrutar de cada momento, por más difícil que sea, para que podamos aprender a crecer. Miren lo bonito, para que podamos aprender a crecer. Deuteronomio 11:2. Solo podemos aprender ciertas cosas a través de la experiencia. Y cada uno nos enseña algo distinto. Y en Deuteronomio 11:2 dice: aprendan hoy a la lección que Yahweh les ha dado al disciplinarlos. Dense cuenta que el Padre disciplina. Porque Dios, al que recibe por hijo, lo disciplina. Y al que recibe por hijo, lo azota. Porque si no nos disciplinara, fuéramos. Bueno, entonces démonos cuenta que si nuestros padres terrenales, si supieron disciplinarnos, que eso rara vez se escucha, que un padre disciplina a su hijo para corregirlo, hoy en día, en siglo XXI, año 2023, eso ya no existe. Esa palabra ya no existe, porque hoy en día es solo lástimas, pobrecito, pobrecita, pobrecita ella. Venga, señora, o señor, o padre de familia, o madre de familia, ¿sabe por qué usted está viendo el resultado de lo que está viendo? ¿Quién es el culpable número uno? Ustedes, por no haber disciplinado sus hijos. Entonces, lo que no hace el hombre, ¿qué crees tú que hace el padre cuando tú llegas a él? Te disciplina. Entonces, como venimos de una mala costumbre donde no nos han formado, ay no, ahora me van a empezar a disciplinar ahí en esa comunidad. No, pues, no lo hizo mi papá y mi mamá y vienen dos aparecidos aquí a disciplinarme. Le tengo noticias, sí. Sí, ya que sus padres terrenales no lo hicieron, pues el padre se tomó el tiempo y le pone dos cabezas ministeriales para decirle: ¿sabe qué? Ya que su papá no lo supo corregir, por eso usted es como es. Ya que su papá no la supo corregir, que usted fue como fue, pues le voy a poner siervos celosos de mi presencia, llenos del Espíritu Santo, para que cumplan un papel de corregir, disciplinar, instruir, a fin de que ustedes estén también preparados. Porque es que a veces decimos: ay, que Dios me corrija. ¿Y sabe qué dice el padre? ¿Está seguro? ¿Qué quiere? ¿Siervos que lo enseñen y lo instruyan, o que yo le meta mano? Yo preferiría que el hombre me ayude y me corrija. Porque cuando entra el padre en acción, no queda sino el polvo, mijo. Eso es lo único que queda. O si no, pregúntenle a los que murieron en el desierto con el pueblo de Israel. Ahí ya intervino Dios. Dios muchas veces le dijo a Moisés: háblales. Moisés les hablaba, pero ellos no quisieron ser disciplinados. Y aquí el padre nos está diciendo: para que podamos aprender y crecer, y para crecer se necesita disciplina, man. Usted no puede crecer a su manera. Ojo, en el caminar de Dios y en la fe, usted no va a crecer como usted quiere. ¿Por qué? Porque tenemos un chips donde uno quiere crecer a mi manera. Yo voy a crecer a mi manera. Yo camino con ustedes a mi manera. Es más, no me presionen, no me demanden, no me exijan. Ah, ¿sí? ¿Y eso desde cuándo? ¿Quién le dijo a usted que en el caminar de Dios las condiciones las pone usted? En el caminar de la fe se ponen las condiciones a la manera de Dios. Por eso dice en Deuteronomio 11:2: aprendan hoy la lección que Yahweh les ha dado al disciplinarlos. Si no están aprendiendo a ser pacientes, Yahweh permitirá más irritaciones en tu vida. Si usted no es paciente, Yahweh lo va. Ah, no aprendió con esto, mijo, le voy a echar más limón a su herida. Y no hay cosa terrible que un año completo con limón en la herida. Cuando ya el padre le quiere quitar la herida y lo quiere sanar. Él quiere que crezcas, sí, sin pruebas. No puedes crecer. Siempre hay algo más para aprender. Cuando creas que te has graduado, descubrirás aún más clases para tomar en la universidad. Cuando usted cree que ya se graduó, el padre le dice: ¿y quiere saber que habrá gente que hasta los 90 años va a seguir siendo procesada? Pero venga,
¿Cómo así si ese viejito ya lleva caminando casi 75 de los 90 años? Llegó a los 15 años, tremenda hombre de Dios, mujer de Dios, lleva 75 y el padre le va a decir, y yo soy eterno, y acuérdense que nosotros la vida es como el vuelo de un zancudo. ¿Cuánto dura un zancudo? ¿24 horas? Un zancudo, ¿sabe para qué nace? Un zancudo nace para ser oportunista. ¿Y sabe cuál es la oportunidad del zancudo? Picarlo a usted, ya. Esa fue la oportunidad que tuvo 24 horas. Darle un piconazo, sacarle una roncha, y después el zancudo muerto con la sangre suya. Ese fue el proceso que hizo de 24 horas de vida. Ese fue el propósito del zancudo, chuparle la sangre a usted. Así es la vida de nosotros en este mundo, es corta. La cuestión es qué vamos a hacer. ¿La vamos a aprovechar a lo máximo o vamos a perder tiempo? ¿O necesitamos que Dios nos discipline, nos corrija? ¿O queremos más dolores y más irritaciones por no hacer caso? Mire, yo he aprendido con Dios y yo a la mayoría de personas que están alrededor mío le digo, venga, hay gente que me dice, paz, yo quiero crecer. ¿Seguro? ¿Qué tengo que hacer? Sea humilde. Porque usted no es humilde, open. No, conmigo no la va ese tipo de gente. Yo los alejo. Pero si usted es humilde, habrá acercamiento y yo le enseñaré lo que Dios me ha permitido. Como yo crezco, usted va a crecer conmigo. Pero si usted es de los que quiere crecer a su manera, siga creciendo a su manera. No nos entendemos. Listo, sencillo. Eso fue lo que Dios le quiso decir a Moisés para instruirle al pueblo. Hagan lo que Moisés les dice. Pero ellos hacían era lo que se les daba la gana. Pues el padre, ¿qué tenía que hacer? Disciplinarlos. Entonces le hago una pregunta. ¿Quién puede disfrutar así la vida? Ninguno. ¿Quién puede aprender y crecer? Ninguno. Porque eso es parte de la formación de Dios. Pero cuando usted dice, ¿sabe qué? ¿Qué tengo que hacer? En la escuela de Dios, el padre le va a preguntar a uno, ¿usted qué sabe qué hacer? Dios hace caso. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, gente que haga caso. Porque desafortunadamente nos hemos estrellado con gente que dice que lo sabe todo. Y al final, no saben nada. Esos son los que vienen estrellados constantemente. Mire, yo he conocido gente que me dice así, yo soy cristiano para la gloria de Dios. Venga, ¿cuántos años lleva usted en la fe? Llevo 25. ¿Dónde está su familia? No, yo me divorcié. Venga, ¿usted cuántos años lleva? Llevo 25 años. ¿Dónde están sus hijos? Están en la droga. Venga, usted lleva 25 años, cuénteme su vida, ¿cómo está? No, todavía tengo debilidades sexuales. ¿Qué aprendió? No aprendió nada. Y eso sucede cuando uno es arrogante y no permite la escuela de Dios en la vida de uno. Y eso está dentro del plan de esperar en el tiempo de Dios. Y dése cuenta que todo Dios lo maneja en ámbito terrenal. En este caso no es ámbito espiritual, es ámbito terrenal. Uno tiene que aprender, cuando uno entra a la escuela de Dios, lo primero que Dios le va a decir a uno, ¿estás dispuesto a ser humilde? ¿Estás dispuesto a dejarte instruir? ¿Estás dispuesto a dejarte enseñar? ¿Estás dispuesto a sujetarte? Sí, Señor, yo lo voy a hacer. Listo, entró a la escuela. Ojo, entró hasta ahora a la escuela. Yo tengo unos pupilos, o tengo un pupilo muy bueno, con el que voy al gimnasio. Él es muy obediente, y hay varios que van ahí pegados. Pero solo hay uno que es juicioso. Entonces, cada vez que yo lo pongo a entrenar, le digo, bueno, usted como es juicioso, hoy vamos a hacer esta rutina. Lo cojo yo y a sacarle el alma entrenando. Y él nunca me dice, no lo haga. No, así, yo le pregunto, ¿cómo se siente? No, bien, bien. ¿Está cansado? No. Entonces podemos seguirle metiendo más, hagámosle. Listo, él sigue. Llegan los otros, que a veces aparecen de tiempo en tiempo, los pongo a hacer rutinas. Apareció un rato, entrenamos, le digo, nos vemos mañana. No, pues hasta los 15 días. Entonces, en el caminar de Dios a veces pasa eso también. Habrá gente que resiste el proceso de Dios, la fuerza de Dios, como habrán otros que hoy los vemos en la comunidad, en físico, pero mañana no los vemos en la comunidad, en físico. O sea, está en la comunidad, pero no está. Porque con él uno no puede contar para nada. Y con una persona que no se cuenta, si esté física, no sirve para nada. Porque es que la gente dice, es que con mi presencia basta para estar en la comunidad. No, es que a mí no me interesa su presencia. A mí me interesa su cuerpo, alma y espíritu al servicio de Dios. ¿Sí ven? Entonces todo eso tenemos que trabajarlo si realmente queremos crecer. O si no, nunca vamos a crecer. Ni nunca vamos a avanzar en el llamado de Dios. Por eso la gente cree
que el entrar a la escuela de Dios es ya, sopló, se formó, creció y voy a ser apóstol o profeta para las naciones. No, eso es una mentira, hermano. Uno siempre va a tener que estar así, a ras, a ras. Y tal vez uno termine la fe a ras, pero cumplió el propósito. Porque nos han metido una mentira. Que usted va a viajar a todas las naciones. Ese es el cuento que meten en las iglesias por ahí. ¿Cuántos quieren viajar a las naciones? Pues las 10.000 almas hacen así. ¿Cuántos quieren el proceso de Dios a la manera como Él quiere? La gente hace así. Ah, bueno. Esto no es de viajar a las naciones. Esto es donde Dios lo puso, hágale. Si usted va a morir en un pueblo predicando a las 100 almas, hágale, son 100. Pero cumplió su meta. Y no se frustre. Para eso Dios lo llamó. Acuérdese de la picada del zancudo. El zancudo 24 horas solo para que lo picara a usted. Y solo me picó a mí, ¿por qué no picó a otros más? Porque le tocaba a usted. Pues así va a pasar con el Padre, hermano. Con Dios no, ay Señor, es que ¿por qué no me dio 10.000? O me dio, no. Aprender a crecer y a ser formado y estar contento y disfrutarlo de Dios es como Dios quiere y listo. Pero nos han sembrado, la religión ha sembrado que si usted no gana cantidades de cantidades es que está mal. Entonces los primeros frustrados y fracasados serían los profetas. Todos los profetas fueron fracasados porque ellos no les pararon bolas. Y tras del hecho exiliados con ellos. Tras del hecho me van a llevar con estos sinvergüenzas rebeldes. Le tocó, mijo, haga caso. Y con Dios es así. Con Dios es así, ¿qué le podemos hacer? Pero se disfrutaban, de ese cuenta Jeremías se la gozaba. El apóstol Pablo se la gozó, todos se la gozaron, a pesar de que las muertes fueron tristes. Pero se lo gozaron en todo momento. Y esa escuela nos ayuda a aprender y a crecer. Y a descubrir aún más clases para tomar en la universidad de la vida. O sea, vuelvo y le digo, yo llevo 23 años y hasta ahorita estoy desempollándome en esto. Soy un bebé. Por si de pronto usted creía que lleva 3 o 4 años y lo sabe todo. ¿Sí? Y cuando tengamos 80, si Dios nos lo permite, estaré predicando, todavía soy un bebé. Pero ¿cuánto llevo? Llevo 60 años en la fe, 50 y pico, pero soy un bebé, no es que yo todavía lo de Dios es eterno, y los años tan cortos no alcanzan para entender la eternidad de Dios. Imaginen, la eternidad de Dios no tiene número, para yo venir a decir que me lo sé ya en menos de nada. Es una mentira. Nunca vamos a lograr entender las profundidades del eterno, nadie las va a entender. La eternidad de Dios, ninguno la llegaremos a entender. Solo cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Antes, no. Yo creo que dejo hasta aquí y en la tarde seguimos con la otra parte.